Buenos y buenas noches a todos los que están en sintonía a través de Facebook y YouTube. Este es Julián Papolón Rodríguez quien les habla. Es un privilegio para mí el poder entrar hasta sus hogares. En esta noche me acompaña Flor y Luis Figueroa nuevamente después de un tiempito que nos pasaban por aquí. Me siento contento el que ellos estén aquí en esta noche compartiendo nuevamente conmigo en esta noche. Buenas noches, Luis, ¿cómo te encuentras en el día de hoy? Muy bien, gracias a Dios, agradecido de Dios siempre y tratando de hacer su voluntad cada día. Buenas noches, Flor, ¿cómo te encuentras en el día de hoy? Contenta de volver a estar aquí con todos ustedes y contenta de poder compartir la palabra que Dios tiene en esta noche para todos nosotros. Amén, amén, amén. Me siento contento de poder tenerlos aquí en esta noche. Es un privilegio el que nuevamente estén aquí. Y Luis, ¿cómo pasaste esta semana? Bastante ocupado. Todos los días hay muchas cosas que hacer. Hablando con las personas acerca de Cristo. Tratando de impactar a alguien para el Señor, hablando de Dios, hablando del Señor, hablando de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, y esa es la vida nuestra, continuamente hablando con las personas y compartiendo el mensaje de la palabra del Señor en cuanto tengamos la oportunidad. Amén, amén, eso es muy importante, siempre compartir la palabra del Señor en todo tiempo. Buenas noches, Flor, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo pasaste esta semana? Bueno, también bastante ocupada, pero gozosa en el Señor, amén. Cada día, ¿verdad? Meditando en su palabra y tratando de ver en qué manera o de qué manera pues Dios puede usar nuestras vidas para alcanzar a otras personas, ¿verdad? Que están necesitados y necesitan, ¿verdad? Saber y escuchar del Evangelio. Así es que, bueno, en medio de todos los quehaceres también estamos siempre pendientes de eso, de compartir el mensaje de la palabra de Dios. Amén, amén. Gracias por estar conmigo en esta noche. Es un privilegio para mí el poder tenerte aquí. Bueno, y sin más preámbulo, pues vamos al mensaje de la noche, el cual ustedes tienen un mensaje poderoso para el día de hoy. Gracias por compartir y adelante con el mensaje para el día de hoy. Bueno, primeramente, ¿verdad? Queremos saludar a todos los que nos están escuchando a través de YouTube y a través de Facebook. También creo que esta grabación probablemente la van a estar mirando hermanos allá en México, probablemente hermanos allá en Nicaragua también. Y pues por supuesto hermanos aquí en los Estados Unidos, en diferentes partes de los Estados Unidos. Estamos muy contentos, mi esposo y yo, ¿verdad? De poder estar esta noche una vez más y de poder compartir un tema bastante fuerte. Amén. El tema que escogimos en esta noche es un poquito fuerte, pero es bien importante y es bien necesario que hablemos sobre ese tema. Y el tema es acerca del favoritismo. ¿Qué tú puedes decir acerca de eso? El hablar del favoritismo es algo bastante, diría yo, algo bastante serio, pero es algo que debemos de hablar. Quiero aprovechar el momento para mandarle un saludo al hermano Miguel, a la hermana Minerva, a Marta, a María, a Rafa, a todos aquellos que están allí en México. Después de haber estado allí un ratito, nos gozamos y estuvimos un tiempo muy agradable. Y también queremos saludar a José, el pastor José, y a su esposa Brenda en Nicaragua también. Amén. Que pronto van a poder ver esta grabación. Pero realmente el tema que vamos a hablar hoy es un tema bastante necesario, bastante importante y que conlleva mucho, diría yo, denuedo para hablarlo. Amén, así es. Pero antes de comenzar, ¿verdad? Queremos presentarle a Dios este momento y vamos a hacer una oración. Amén. ¿Qué te parece, Luis? Amén.
llevar la oración? Padre Amén. que estás en los cielos, te alabamos Sí, y te Señor. glorificamos. Señor, y en esta noche estamos Glorifícate, aquí Señor. dispuestos a presentar tu palabra Sí, y Señor. rogamos, Señor, que el poder de tu Espíritu Santo venga sobre nosotros, Sí, Señor, Señor, glorifícate y que podamos en esta expresar y exponer el Háblanos, mensaje de tu Señor. palabra bajo la dirección de tu Espíritu Espíritu, Santo, y que tu háblanos. poder toque los corazones, Háblanos, habla a cada vida Espíritu de y a Dios, cada corazón, úsanos. convence a aquellos, Señor, Sí, que Señor. necesitan ser convencidos en esta Glorifícate, área, Señor. Señor, Sí, mi que Dios. podamos arreglar y enmendar las áreas necesarias Sí, Padre en Santo. torno a este tema que vamos a hablar, mi Dios. Gracias, te pedimos, ayúdanos, úsanos, danos Sí, las Señor. palabras a mí y a mi esposa, que podamos Glorifícate, hablar, Dios. Señor, bajo la inspiración del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, te lo pedimos y te damos las gracias, mi Dios. Amén y amén. Amén, gloria al nombre del Señor. Bueno, sin más preámbulos, ¿verdad? Vamos a leer en el versículo, en el libro de Santiago, perdón, el capítulo 2, verso del 1 al 4, y la palabra de Dios nos dice de esta manera: Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestidos andrajosos, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís: siéntate tú aquí en un buen lugar, y decís al pobre: estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. ¿No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Como decía al comienzo, ¿verdad? Este es un tema bastante complicado, pero muy necesario de hablar, y poco se habla acerca del favoritismo. Y el favoritismo es como un síndrome que se mete dentro de la vida de una persona, pero también dentro de la iglesia, dentro de los hogares, dentro de en los países. O sea, esto se manifiesta, el favoritismo se manifiesta en, no importa qué cultura tú tengas, o de qué país tú seas, o qué posición tú tengas. Esto se manifiesta, ¿verdad? ¿Cómo podríamos decir, Luis? Ayúdame. Yo no sé, pero cuando leemos la palabra del Señor en el libro de Gálatas, nos habla de el fruto de la carne. Y yo me atrevo a decir que este es uno de los frutos de la carne. Aunque la palabra de Dios no lo diga así, pero es una de esas cosas que suceden a nosotros, que se manifiestan en el ser humano. Y yo diría que esto no tiene barrera, no tiene lugar. Se encuentra en todas partes, está dentro de la iglesia. Y para decirle, cuando nosotros estuvimos pastoreando la iglesia en Tacoma, Washington, teníamos gente de todas partes, y dentro de la iglesia existía ese favoritismo. Y recuerdo que yo siempre le decía a la congregación: yo le doy gracias a Dios que dentro de la congregación no hay nadie que sea dominicano, porque yo no quiero estar practicando el favoritismo. Pero aún así hubo la acusación del favoritismo dentro de la iglesia. Bendito sea el Señor. Eso no sé, es una situación que nosotros tenemos que pelear contra ella. Bendito sea el Señor. Y más adelante podemos seguir hablando más de eso. Continúa. Y esta situación, ¿verdad? Hablamos mucho del racismo. No, que los blancos son racistas, que los morenos son racistas, que yo creo que el asunto del racismo no tiene nada que ver con colores,
no tiene nada que ver con países, no tiene nada que ver. El asunto del racismo, del favoritismo que hacemos, porque racismo y favoritismo, como probablemente si lo estudiamos, quizás tenga algunas cositas diferentes, pero viene encajando en lo mismo. Y hablaba con alguien yo en esta semana y que realmente eso no es un problema de la raza, o no es un problema de países, sino que es un problema que está en el corazón del ser humano. Cuando buscamos en la palabra de Dios, y esto ha existido siempre en el Antiguo Testamento, le comentaba yo a alguien, ¿verdad? Que por ejemplo Moisés, la esposa de Moisés era una negrita, una prietita. Y sin embargo, ¿verdad? La hermana de Moisés y el hermano de Moisés le criticaban a la esposa de Moisés, lo cual, ¿verdad? El resultado fue que Dios les tuvo que poner lepra en la lengua y ellos tuvieron que arrepentirse por estar haciendo, ¿verdad? O por estar poniendo de menos a la esposa de Moisés por el color que ella tenía. Pero favoritismo es cuando nosotros preferimos a alguien o a X persona por el nivel de esa persona. O sea, le tratamos de acuerdo a su nivel, de acuerdo al estandarte de esa persona. En esta semana o ayer yo aprendí una nueva palabra que yo nunca había escuchado y dije yo, ¿y esa palabra existirá? Pues sí, existe. Y la palabra se llama clasismo. Clasistas. Clasismo significa o dice que es la tendencia o actitud discriminatoria de una clase social respecto a otras que se consideran inferiores. Eso está en el diccionario. Eso está en el diccionario. Y es la primera vez que yo escuchaba esa palabra, clasismo, clasista. Entonces esto es una palabra de domingo, pero metiéndonos en definir lo que es favoritismo. Favoritismo sería la aptitud o la práctica de usted hacer diferencia de tratamiento entre una persona u otra, sin importar, escuche bien, el color, ni tampoco, y esta es una definición que yo me estoy inventando aquí, sin importar el color, la clase social. Le voy a decir por qué estoy diciendo esto. Sin importar la clase social, sin importar el color, sin importar tu nivel. ¿Por qué razón? Porque una persona que practica el favoritismo es una persona que escoge a uno a expensa del otro. Ahora, nosotros tenemos bastantes pasajes bíblicos para ilustrar esto. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, si bien no recuerdo, creo que fue a José, que, ahora mismo no me llega la historia, pero yo creo que en un ratito quizás me llegue. Pero está la historia donde los hermanos se peleaban y existía que el papá prefería a un hijo. Yo creo que fue a José. Hasta le dio una túnica muy especial y muy bonita. Y sus hermanos tenían envidia de él. Y yo quiero utilizar este pasaje, esta historia sencilla, para explicar que es uno de los errores más grandes que tú como papá o mamá practicas cuando tú tiendes a tratar a uno de tus hijos con diferencia, de tal manera que tus otros hijos noten este asunto. Entendemos que a veces hay un niño más enfermo, quizá más débil y esto y lo otro, pero no debe de llegar al extremo que se pueda ver claramente que tú prefieres a uno a expensa del otro. Y esto pasa mucho en las familias. Y a veces lo hacemos con los varones y las hembras. Si tú tienes un hijo, tú le das toda la libertad del mundo a tu hijo y tu hija la tiene amarrada. Sí, usamos la excusa muchas veces de que como es hembrita, es más débil, está más propensa
a que alguien le haga daño. El varón puede hacer lo que quiera y está bien esto y lo otro, pero los hijos observan esto y dicen, ¿cómo es que tú lo dejas salir a él hasta tal hora y a mí me quiere tener amarrada? Eso es un favoritismo fuerte. Debemos de tener cuidado con eso y pues seguiremos trayendo más cosas de esta. Pero Santiago, ¿verdad? Está hablando de un favoritismo que se estaba manifestando dentro de la iglesia. Amén. ¿Verdad? Y Santiago amonesta a los hermanos y les habla y les dice, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de persona. Porque existe un problema bien fuerte dentro de la iglesia. Y usted puede ir a todas las iglesias, no, que los americanos no son favoritistas o viceversa. No. Todo el mundo puede, en todas las iglesias o en todo lugar o en todas las razas o en todos los lugares, se puede manifestar este problema del favoritismo. Y Santiago amonesta a la congregación y le dice que vuestra fe sea sin acepción de personas. Bendito sea el nombre del Señor. Gracias, hermano. Que vuestra fe sea sin acepción de persona. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo, mire lo que dice el apóstol, con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís, siéntate tú aquí en un buen lugar. Pero mirás al pobre y le decís, siéntate tú allá, o siéntate aquí a mis pies, a mi estrado. ¿No hacemos eso muchas veces nosotros en la iglesia? ¿No presentamos nosotros ese espíritu de favoritismo en la iglesia? ¿No se manifiesta muchas veces en dentro de la congregación, no importando la raza? No se manifiesta en que sin ofender a nadie, el puertorriqueño dice, yo soy puertorriqueño, y el grupo de puertorriqueños, yo soy mexicano, dicen los mexicanos, el grupo de mexicanos, o yo soy guatemalteco, o yo soy salvadoreño, o yo soy dominicano. Cuando la palabra de Dios nos enseña que en Cristo todos somos iguales. Y el apóstol y Santiago dice que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. ¿Qué está diciendo Santiago? Que mi hermano puertorriqueño es mi hermano en Cristo. Que mi hermano mexicano es mi hermano en Cristo. Que mi hermano que tiene mucho dinero y el que es bien pobre, los dos, yo estoy supuesta, si proclamo ser cristiana, si proclamo que Cristo vive en mi corazón, yo no puedo ver al rico mejor que al pobre, que al hermanito pobre, porque dentro de la congregación vienen personas, ¿verdad?, que tienen una buena posición y que tienen un buen trabajo y que ganan buen dinero y que se visten bien porque pueden, ¿verdad que sí? Pero también los hay hermanitos que son pobres, que no trabajan o que tienen un trabajo bien pequeño, vamos a decir, ¿verdad? Pero tendemos a ver a esas personas, ¿verdad? Y hacer la diferencia entre esas personas. En el ministerio pastoral, y realmente esto entra muy en fuerte, porque dentro de la iglesia, en nuestra práctica, en el ministerio pastoral, hay una situación que sucede muchas veces en la iglesia. Cuando el apóstol Santiago habla aquí acerca de esta acepción de personas que se hace allí, porque una persona es rico, el hombre es más, tiene mejor posición, tiene mejor trabajo. Es una situación que tenemos que tener mucho cuidado en la iglesia, y uno como pastor tiene que observar esto también. Pero existe muchas veces en el ambiente de la iglesia donde hay hermanos que prácticamente controlan la vida de la iglesia y todo lo que se hace en la iglesia, porque ellos tienen dinero, tienen buena posición, tienen buena educación, y eso no debe ser así. Dios nos ha dado la posición, el dinero, el salario,
con el propósito de que nosotros podamos ayudar a otras personas. Hay otras personas que no tienen la capacidad o no tienen, quizás no han tenido la educación, no han tenido la facilidad quizás para educarse, pero eso no lo hace menos cristiano. Es una situación y estamos aquí enfatizando en dinero, pero dentro de la iglesia, otra de las cosas donde se manifiesta el favoritismo, que es el tema que estamos tratando, es en el hecho de si un hermano puede cantar muy bien, tiende a tener control de muchas cosas porque canta bien. También hay hermanos que, bueno, hablarán en lenguas o profetizan o saben hablar bien de la palabra, aunque su corazón no esté con Dios y están mal y se le puede ver la arrogancia que se le sale por encima de la ropa. Y esto es algo bastante, pasa mucho dentro de la iglesia. Lo que nosotros estamos tratando de hablar es de traer una voz de alerta, una voz de que tú estés al tanto de que esto sucede. ¿Por qué razón? Muchas veces en la iglesia, por una razón u otra, los ministros no alcanzan o no, especialmente en temas como este, no lo quieren hablar dentro de su iglesia por temor a pisarle los dedos a alguien por el mismo favoritismo, para no correr a un hermano que quizá tiene buena posición, quizá da buen diezmo, quizá da buenas ofrendas y no queremos ofenderlo y que se sienta mal. Por eso es que uno como pastor tiene que, desde que empieza en el ministerio, empezar a predicar la palabra y no hacer acepción de personas cuando predique, sino decir la palabra de Dios tal y como está, con claridad, por supuesto, con mansedumbre, con amor, pero siempre mantener ese nivel, ¿verdad?, de decir las cosas como son, porque es muy peligroso cuando nos comprometemos hasta el nivel que ya tenemos que estar quitando, arreglando y acomodando por temor a hacer daño a alguien. Y estamos dando esta voz de alerta para que nos cuidemos de que nosotros mismos no vayamos a caer en esta práctica del favoritismo, que no es algo que a Dios le agrada, no es algo saludable, no es algo que ayuda al crecimiento, pues al compañerismo dentro de la iglesia, porque déjeme decirle que la gente van a notar que hay el favoritismo que se está practicando. La gente van a notar cuando un pastor mira a un miembro mejor que al otro. La gente, por ejemplo, a veces los pastores saludan a un hermano y hay hermanos que ellos son los que se quieren agarrar al pastor y hablar con él por un rastro tendido. Usted como pastor tiene que aprender a saludar a un hermano y no todo el tiempo quedarse hablando con él nada más, sino tiene que aprender a ver cómo se escapa. Hermano, disculpe, déjeme saludar a este hermano. Tenemos que aprender eso como ministros, porque a veces hay hermanos que nos quieren acaparar y hay hermanos que son más humildes, más calladitos y se sienten menospreciados y dice: el pastor a mí no me saluda, el pastor no esto, y se entristecen. Tenemos que tener cuidado con eso, y como líderes eso es algo que hay que nosotros buscar la manera de no permitir que eso suceda. El favoritismo es como una epidemia a veces que entra en la vida de una persona. Es un espíritu que no respeta a nadie, clase Amén. social, posiciones, a nadie. Un pastor puede tener favoritismo, un hermano o un líder en la iglesia puede tener favoritismo, escoge a los que clasifica, a las personas que quiere usar, y eso se manifiesta y se puede mirar y hace tanto daño. Por ejemplo, tanto daño a las personas. Disculpa, pues, a veces sucede, ahora que tú mencionas eso, que se están haciendo proyectos en la iglesia y la persona, si no está en el, como dicen el americano, en el click, en el club, en el grupito, sus ideas no cuentan. Continúa. Hace demasiado daño,
Y el propósito de nosotros estar aquí en esta noche, mi esposo y yo, venimos con todo el corazón para decirle a todos los que nos están escuchando que Dios nos ha llamado a nosotros a ser creyentes, a ser seguidores de Cristo, pero a ser honestos con nosotros mismos. Si decimos que amamos a Dios, dice la palabra del Señor, pero aborreces a tu hermano. Si decimos que amamos a Dios, pero miras de menos a tu hermano. Si decimos que amamos a Dios, pero haces clasificación entre uno y otro. Si decimos que amamos a Dios, pero tienes favoritismo y ves mejor a uno más que a otro, entonces es en vano lo que decimos. El amor que nosotros decimos tener a Dios no debe de ser de palabras, sino de hechos. Cuando alguien espera recibir amor sin hacer acepción de personas. Dice aquí que el clasista se aplica a la persona y a la actitud de quien tiende a valorar a los demás según su clase social y suele discriminar a aquellos que pertenecen a las clases inferiores. Pero yo quiero traerles rapidito, porque el tiempo va avanzando, un ejemplo tan vívido en la palabra del Señor. Amén. Acerca del favoritismo o de clasificar a las personas. Y en el libro de los Hechos encontramos una historia tan tremenda, ¿verdad? En el capítulo 10, verso del 1 al 8, y luego verso 34 y 35, pero yo voy a tratar de avanzar y no leer todos los versículos. Pero este capítulo, en el capítulo 10 de Hechos, nos habla de una historia acerca de un hombre que se llamó Cornelio. Cornelio, dice la palabra de Dios en el verso 1, que en la ciudad de Cesarea vivía un hombre llamado Cornelio. Era capitán de un grupo de 100 soldados romanos, al que se conocía como regimiento italiano. Cornelio y todos los de su casa, oiga esto, hermano, oiga esto, amigo. Cornelio y todos los de su casa amaban y adoraban a Dios. Además, Cornelio ayudaba a muchos de los judíos pobres y siempre oraba a Dios. Tengamos en claro que Cornelio no era judío, y Cornelio era un hombre gentil. Sin embargo, Cornelio hacía oración. Él con toda su familia amaba a Dios, pero no solamente eso. Cornelio le ayudaba a los judíos pobres, los judíos que no se llevaban con los gentiles. Los judíos no se llevaban entre sí con los gentiles, había problemas de racismo. Sin embargo, Cornelio, un gentil, oraba, amaba a Dios y ayudaba a los judíos pobres. Y cuando él hacía eso, dice que un día de esos, como a las 3 de la tarde, Cornelio tuvo una visión en la que claramente veía que un ángel de Dios llegaba a donde él estaba y lo llamaba por su nombre Cornelio. Cornelio sintió miedo, pero miró fijamente al ángel y le respondió: ¿qué deseas, mi señor? El ángel le dijo: Dios ha escuchado tus oraciones y está contento con todo lo que haces para ayudar a los pobres. Envía ahora. Entonces el ángel le da instrucciones a Cornelio y le dice que envíe a unos hombres para que al puerto de Jope y diles que busquen allí a un hombre llamado Pedro. ¿Por qué yo traigo esta cita bíblica? Porque yo quiero que ustedes vean aquí un ejemplo tan claro y vívido de lo que es el favoritismo, de lo que es el racismo y la otra palabra que aprendí. El clasismo. El clasismo. ¿Ok? Vemos que el ángel le dice a Cornelio: ve y manda a hombres a Jope para que hablen y le digan a Pedro, para invitar a Pedro a tu casa, para que Pedro venga y hable a todos los de tu casa. Escuchen lo que él va a decir. Mientras Cornelio envía a esta gente y van con rumbo a la casa donde se estaba hospedando Pedro, dice la Biblia que él estaba hospedado en casa de un curtidor. ¿Cómo se llamaba este hombre? Dice que tan pronto el ángel se fue, Cornelio llamó a 2 de sus sirvientes
Y dice que Pedro se estaba hospedando en casa de... Después les digo a dónde. Bueno. El propósito, el punto aquí es que Pedro está en esa casa hospedado y siente hambre y manda que le hagan de comer y Pedro se va a la azotea y estando arriba en la azotea, Pedro tiene una visión porque él tenía hambre y Pedro tiene una visión donde ve un lienzo que baja del cielo y en el lienzo venían reptiles, cuadrúpedos, animales inmundos y oye una voz que le dice: Pedro, mata y come. Pedro se queda perplejo por esa visión y dice: pero Señor, yo nunca he comido cosa inmunda. Y el lienzo sube y la tercera vez baja y vuelve a oír la voz y le dice: Pedro, mata y come. Entonces Pedro dice que volvió a decir: yo no he comido cosa inmunda en mi vida, yo no voy a comer. Y oye la voz que le dice: lo que Dios ha limpiado, no lo llames tú inmundo. Ok, en el capítulo 10, verso 6, dice: Simón el curtidor era el nombre Amén. del hombre donde se estaba hospedando el apóstol Pedro. Si usted quiere buscar cita, porque lo que estamos hablando es en la palabra de Dios. Amén. Y Gloria a este Dios. hombre, Pedro, dijo: pero ¿qué es esto? Y aquí Dios le enseñó a él que él no hace acepción de personas. Y el mismo Pedro lo dijo: tú no estás pensando si es judío o si es gentil o lo que fuera. Tú lo que quieres es que la salvación llegue a su casa. A todo este tiempo Pedro no está entendiendo lo que está pasando. Pero luego viene la gente que Cornelio envió y le dice el Espíritu Santo a Pedro: baja y recibe a los que vienen a visitarte porque yo los he enviado y escúchalos. Y ellos le dicen a Pedro: bueno, nuestro jefe, nuestro señor Cornelio, el centurión, nos ha enviado y les cuenta la visión de Cornelio. El punto aquí es que Pedro se da cuenta, ¿verdad?, que cuando Dios le está mostrando esa visión y le dice: mata y come, y luego le dice: lo que Dios ha limpiado, no lo llames tú inmundo. Dios le está mostrando a Pedro, ¿verdad?, que no debe de haber acepción de persona, o que Dios no hace acepción de persona, que la salvación tanto era para los judíos como para los gentiles. Entonces, ¿por qué yo traigo este ejemplo? Porque aquí vemos a un Pedro, ¿verdad?, que recibe una visión. Vemos a un Pedro que entiende la visión y que entiende que para Dios no hay acepción de persona, que la salvación es para todo aquel que recibe, para todo aquel que cree, no importando de qué raza sea, no importando de qué color seas, no importando qué posición tengas, no importando qué nivel de educación tú tengas. Pedro atiende y Pedro va donde Cornelio y Cornelio le explica. Pedro empieza a hablar acerca del evangelio y cuando Pedro está hablando, él nota que sucede algo. El Espíritu Santo se derrama sobre aquel montón de gente que estaban en la casa de Cornelio y todos fueron bautizados y todos recibieron y empezaron a hablar en otras lenguas. Pedro dice, realmente, dice Pedro en el versículo 34 de ese capítulo, dice: entonces Pedro comenzó a decirles: ahora comprendo que para Dios todos somos iguales. Dios ama a todos los que le obedecen y también a los que tratan bien a los demás y se dedican a hacer lo bueno sin importar de qué país sean. Me gusta como dice en esta versión, en la versión Nueva Traducción Viviente, porque dice: sin importar de qué país sean. Ahora bien, y le pido a mi esposo que me dé un poquito, ¿verdad? Porque ya va a hablar. Entonces, ahora, yo lo que descubrí aquí rapidito fue que este mismo Pedro que recibe la visión, este mismo Pedro que entiende que Dios no hace excepción de personas, ahora vemos al mismo Pedro en el libro de Gálatas, donde Pablo enfrenta a Pedro. El libro de Gálatas, el capítulo 2, verso del 11 al 16 dice: pero cuando Pedro llegó a Antioquía, tuve que enfrentarlo cara a cara. Este es el apóstol Pablo hablando a Pedro y hablando de Pedro.
Dice que cuando Pedro llegó a Antioquía tuve que enfrentarlo cara a cara porque él estaba muy equivocado en lo que hacía. Cuando llegó por primera vez, Pedro comía con los gentiles que son cristianos, quienes no estaban circuncidados, pero después, cuando llegaron algunos amigos de Santiago, Pedro no quiso comer más con esos gentiles. Tenía miedo a las críticas de los que insistían en la necesidad de la circuncisión, los judíos que todavía practicaban la circuncisión. Como resultado, otros cristianos judíos imitaron la hipocresía de Pedro. Aleluya. E incluso Bernabé se dejó llevar por esa hipocresía. ¿Usted ve? Entonces dice, cuando vi que ellos no seguían la verdad del mensaje del evangelio, le dije a Pedro delante de todos los demás: si tú, que eres judío de nacimiento, dejaste a un lado las leyes judías y vives como un gentil, ¿por qué ahora tratas de obligar a estos gentiles a seguir las tradiciones judías? Tú y yo somos judíos de nacimiento, no somos pecadores como los gentiles. Sin embargo, sabemos que una persona es declarada justa ante Dios por la fe en Jesucristo y no por las obediencias de la ley. Y nosotros hemos creído en Cristo Jesús para poder ser declarados justos ante Dios por causa de nuestra fe en Cristo y no porque hayamos obedecido la ley. Pues nadie jamás será declarado justo ante Dios mediante la obediencia de la ley. Que estamos viendo aquí rapidito, que el Pedro que comprendió, ¿verdad? En el libro de Santiago, en el libro de los Hechos, Pedro que comprendió que Dios le dijo: yo no hago acepción de personas, lo que yo he limpiado tú no lo llames inmundo. Y Pedro se dio cuenta de que Dios, aleluya, que el evangelio no solamente era para los judíos, que el evangelio, que la salvación no era solamente para los judíos, sino también para los gentiles o para todos aquellos, no importando de qué raza, de qué país, de qué color, de qué nivel. Era el evangelio, la salvación, ¿verdad? Porque no era por la ley, no era por lo que el hombre hace, no es por lo que el hombre practica, sino por gracia. Nuestra salvación es dada de parte de Dios por gracia. Entonces ese mismo Pedro ahora lo vemos en el libro de Gálatas. Óigame, dos libros, Primera de Corintios, Segunda de Corintios, y creo que luego es Efesios y luego viene Gálatas. Más adelante vemos al mismo Pedro que en Hechos, dice: Dios no hace excepción de personas. Sin embargo, yo no sé qué le pasó a Pedro por allá, pero allá en el libro de Gálatas está que Pablo lo tuvo que regañar y azotar. Amados hermanos y amigos que nos escuchan, delante de la presencia de Dios no hay judío, no hay griego, no hay escita, dice la Biblia. No hay varón, no hay mujer, porque todos somos iguales. ¿Alguna vez delante de la presencia del Señor? ¿Alguna vez has escuchado, porque yo lo he escuchado, hermanos que han hecho el comentario que los americanos realmente no están muy cerca de Dios? Yo lo he oído. Los americanos no son tan cristianos, pero a veces se nos olvida que lo que nos trajeron el evangelio a nosotros fueron los americanos. Yo conocí un hombre que ya partió con el Señor, el hermano Josué Rubio se llamaba, mexicano, que cuenta que él andaba por Honduras, Centroamérica, en una avioneta predicando el evangelio con un megáfono, porque no podían bajar, porque lo mataban. El evangelio salió de los Estados Unidos a nuestros países, y ahora nosotros que hemos conocido a Cristo, que nos creemos, que hablamos en lenguas y que sentimos la presencia de Dios, criticamos al americano que es cristiano y decimos: no, esa gente tienen un cristianismo bien, no son muy espirituales. O a veces vemos al hombre que probablemente Dios lo ha prosperado. Es asunto de este favoritismo, esta crítica, estas cosas. Pero cuando tú estabas hablando de Pedro y de Pablo, tú cuentas de cómo Pedro entendió la visión. Pero lo tremendo es que si hubiese llegado la gente que vinieron de Cornelio a donde Pedro,
Pedro no le iba ni siquiera a abrir la puerta. Pero encontramos en la palabra que fue 3 veces que ese lienzo bajó. Dios tuvo que agarrar, como decimos nosotros vulgarmente, un 2x4 y darle un cantazo a Pedro para que él entendiera que Dios lo estaba moviendo a que fuera a hablarle a esta gente para que le predicara el evangelio. ¿Y será posible que nosotros hoy en día también necesitaríamos que Pablo bajara de allá arriba de la presencia de Dios donde él se encuentra? ¿Será posible que necesitaríamos que bajara un Pablo para venirnos a decir, deja de estar haciendo eso, para venirnos a decir como él le dijo a Pedro, lo que tú estás haciendo es de condenar? Mira, tú estás mirando, tú has estado viviendo como los gentiles. Tú entendiste que la salvación no es solo para los judíos y que la salvación no te tienes que ¿cómo se dice? No tienes que hacer nada. No estás viviendo bajo la ley, sino bajo la gracia. Sin embargo, ahora que estás con los judíos, no le quieres hablar a los hermanos gentiles, a los cristianos gentiles, que te avergüenzas de ellos. Eso es lo mismo que hacemos nosotros y muchas veces ni siquiera nos estamos dando cuenta que estamos actuando de la misma manera. ¿Será posible que necesitamos que alguien venga a decirnos, bueno, quizás si ese Pablo podríamos ser mi esposo y yo en esta noche? Para ti queremos decirte que si tú estás haciendo eso es de condenar. Bueno, porque para aquí, Dios no hay acepción de personas. Dios no mira a nadie. Dios no mira si tú eres rubio, si tú eres blanco, si tú eres morenito, si tú eres negrito, si tú eres cafecito, si tú eres... Dios no mira eso. Y rapidito yo quiero contar algo rapidito. Yo escuché esta historia bien tremenda de un hombre que estaba en la cárcel. Él se convirtió en la cárcel. Y Dios le mostró que para Dios no había acepción de personas. Y en la cárcel habían blancos, habían negros, habían de diferentes razas. Y un día él agarró un cuchillo, una navaja, y todos creyeron que él iba a matar a alguien. Pero no, él vino y con la navaja se cortó la vena. Pero se cortó la vena no para matarse, no para suicidarse él mismo, sino para mostrarles, porque ahí dentro de la cárcel habían grupos, los grupos de los blancos, los grupos de los morenos, los grupos de los hispanos, habían grupos dentro de la cárcel, y Dios le habló a ese hombre y él se cortó y le dijo, ¿de qué color es la sangre que me está saliendo a mí? Aleluya. Y dijo, mi sangre es roja. Si tú te cortas ahora, tu sangre es roja. Tu color de piel es negra, es blanca. Tú eres hispano, tú eres americano blanco, tú eres americano moreno, pero tu color de tu sangre es roja. Y el color que la sangre Cristo que Jesucristo vertió en la cruz del Calvario es color roja. Nosotros, aleluya, somos iguales delante de la presencia de Dios. Así que si tú te crees que eres mejor que tu hermano, que gana menos que tú, estás equivocado. Amén. Y como Pablo le dijo a Pedro, te lo digo yo a ti, es de condenar la actitud tuya. Arrepiéntete y conviértete en un verdadero creyente. Amén. En un verdadero seguidor de Cristo. Sí, Señor. Dios te bendiga, Dios te guarde. Amén. Y te amamos en el nombre del Señor. Amén. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Buenos y buenas noches a todos los que estuvieron en sintonía a través de Facebook. Este es Julián Papolón Rodríguez, quien les habla. Gracias por la sintonía. Es un privilegio para mí el poder entrar hasta sus hogares en el día de hoy. Gracias, Flor. Gracias, Luis, por haber compartido conmigo en esta noche. Y hasta la próxima, si Dios lo permite. También en esta noche me acompañó mi señora también, que está por ahí en los controles. Quiero que le hagan un chat para que salga por ahí también. Está por ahí.
los teléfonos, como ustedes saben. Ella es la que me ayuda ahí, está todo el tiempo ayudándome los controles. Amén, amén. Es la que me ayuda aquí ahí la tomamos en Shabbat, que sepan también, y la que me ayuda en los controles todo el tiempo ahí. Y aquí ustedes pueden ver que estoy al lado atrás ahí trabajando. Esto es para la gloria y la honra del Señor. Gracias, Lucy, por la ayuda. Dios te bendiga y hasta la próxima. Dios le bendiga. Amén. Gloria a Dios.